En el video de hoy te voy a compartir la fórmula exacta para poder conectar con tu más alta frecuencia en modo grandeza, en modo vibrar y por ende sentirte en tu máxima expresión en todos los ámbitos de tu vida. Que después de este contenido verás lo poderoso, lo poderosa que eres, porque al final del todo eres la co-creadora de tu propia realidad. Entonces, mi querida dama o mi querido rey, bienvenido, bienvenida nuevamente a este contenido el día de hoy. Bueno, muchas veces quizás has escuchado en otros contenidos en donde tienes que vibrar alto, en donde debes de aprender a vibrar alto, o la manera como debes de vibrar alto. Pero quizás hoy te voy a explicar y te voy a darte una revelación conforme a mi manera de proyectar, de ver y mi manera de percepción. O sea que quizás tómalo conforme te puede ayudar. Así que hoy te quiero decirte la fórmula exacta. Solo tienes que ir a favor de las leyes del universo para así conectarte con tu más alta frecuencia. Como te dije en lo anterior, muchas veces quizás has escuchado por ahí o no has escuchado en donde todas las fórmulas y las prácticas y las acciones que te revelan cómo vibrar alto. Pero ¿qué pasan entonces detrás cuando existen emociones bajas, cuando existen energías bajas, cuando existen niveles de frecuencias bajas? ¿Qué pasa entonces cuando lleguen esos momentos cíclicos en la vida? Por lo tanto, el vibrar alto en máxima frecuencia vibratoria no es de todo el tiempo. Pero ahora te voy a literalmente a compartir en todo este contenido, aunque ya empezamos ya, pero la fórmula exacta de que tú debes de aprenderte cómo sí o sí e independientemente de las emociones e independientemente del momento cuando el tsunami llega a tu vida o cuando las emociones o la energía sea movible, sea desequilibrado. Y hoy te digo una fórmula que literalmente lo he comprendido y de esta manera lo veo y es por lo tanto comparto aquí contigo para sí o sí mantenerte con una luz firme, con una estrella así, mira, enfrente de ti todo el tiempo. Es más, te voy a traer una imagen, un objeto por aquí, te lo voy a mostrar. Supongamos, bueno, este es un símbolo de una estrella. Esta estrella, imagínatelo, que tienes una estrella enfrente de ti, así, en tu frente, o sea, en la frente suya. Tienes la estrella, sí o sí, tienes esa estrella frente de ti. E independientemente de las emociones, de la energía o de la vida cíclica que tú te estés pasando o estés viviendo en tu momento actual, esa estrella firme se encuentra enfrente de ti. De manera invisible, obviamente, de manera invisible. Entonces, la fórmula exacta para que tú recuerdes
recuerdes tu poder infinito, la persona importantísimo, la persona valioso que tú ya eres. E independientemente, vuelvo a decir una y otra vez, de las emociones que te juegan. Entonces, es aprender a conectarte con las leyes universales o las leyes del universo, que es la fuente máxima e infinita de esa estrella, de esa luz invisible, de esa identidad espiritual. Recordarte que tú eres amor, que tú eres libertad, que tú eres luz, que tú eres salud, que tú eres todo en su máxima expresión. Eres todo, eres mayoría, eres grandeza. Entonces, cuando aprendes a recordarte a ti misma o contigo mismo, que tú eres todo, independientemente cómo tú te sientes, qué tal de tipo de energía tú estás, pero cuando recuerdas siempre tu identidad espiritual, esa persona que tú eres a nivel energético, invisible, en espíritu, eres fuente infinita, eres uno con el universo. Eres también la base fundamental de todo, de la creación o de toda creación. ¿Por qué existe el sufrimiento? Porque es ir o desviar en contra de las leyes y por ende estar en la mente, ser ese ser muy limitado, ser ese ser muy limitado, ver al personaje, ver siempre a las posesiones. Y las posesiones no solamente me refiero a lo físico, al mundo externo, sino que es cuando literalmente es sufrible cuando reconoces esa identidad muy diminutiva de ti o una identidad que ya es conocido. Por ejemplo, tu nombre, tu apellido, la historia por lo cual has vivido o la historia que has tenido, todas las cosas. Eso son identidades puestas, aprendidas durante el proceso de cada experiencia. Entonces, cuando aprendes a ver, y por ende también creencias, pero cuando aprendes literalmente a ser invisible para esas identidades optadas o adquiridas, inclusive aprendidas durante tu vida, aprendes a desalojarlos o a retirarlos y te unges o te literalmente te infundes totalmente a una identidad espiritual, a una identidad de grandeza, a una identidad fuerte, masivamente poderosa o poderoso. Es ahí en donde realmente recuerda quién eres. Y por ende, las vibraciones, el modo de sentir, la manera de estar en el mundo, todo ya es consecuencia. Es consecuencia. Por lo tanto, es aprender a reconocerte, tu identidad máxima, tu identidad potente, tu identidad inamovible, que ya lo dije anterior, que es el amor puro, la paz, la alegría, la felicidad, la libertad, el buen sentido de la vida y toda su máxima expresión, la salud. Cuando literalmente, es por ello, cuando un día lo dijo la madre de Teresa de Calcuta, invitadme en contra de la paz, mas no
a favor de la guerra. Y por eso hoy te digo, solo tienes que recordarte o tienes que ir a favor de las leyes universales, sí o sí. Es decir, ir a favor todo lo que la vida, el universo, ha proyectado para ti y que por esencia divina y por derecho y ley universal te lo mereces. Y por ende, empiezas a sentir, darte el permiso a vivir en el paraíso de tu propia vida, de tu propia realidad o de tu propio mundo. Permitirte vivir en el paraíso de la vida. Así que esta frase, bajar el cielo en tierra, no es mentira, querido o querido. Es posible vivir la vida, bajar el cielo en tierra. Y es lo mismo que te digo, aprender a vivir en el paraíso de tu vida. Solo que si tú aprendes a ir a favor de las leyes universales y no en contra de ellas. Y quizás me preguntarás, pero ¿cómo sé que estoy yendo en contra de las leyes universales? Vas en contra cuando te vuelves a esa vieja identidad tuya, ya sea pasado, historias mal contadas, experiencias, creencias, todo, esa identidad del personaje que se creó hasta el momento o hacia lo conocido hoy en día. Esa identidad, esa idea de ese personaje muy limitante. Esa idea de pequeñez de ser terrenal que has sido y que literalmente hemos sido, me incluyo, porque también en algún punto, cuando estamos viendo esa imagen muy pequeña de nuestro propio ser terrenal, es ahí entonces, estamos dividiéndonos con el mundo, estamos separándonos con el todo, con el universo, con el reflejo, todo. Porque nos hemos adoptado la idea de creer que somos los pensamientos o las ideas que hemos adquirido desde nuestra infancia. Entonces, para aprender a desprenderte, a desapegarte, es decir, te quites toda la identidad de las fórmulas o de las formas. ¿Y cuáles son las formas? Como te lo dije anterior. Las formas es, y quizás espero que no te vayas a molestar conmigo, ¿cómo es posible de que me dices que me desapego de mi nombre, de mi apellido, o de la raza, de la identidad, o de todo, de dónde vengo? Quizás así físicamente no me refiero a eso, pero detrás de ello es la idea que te quiero sacarte, esa idea muy limitante que te has proyectado de ti misma. Y por ende de esa imagen que has sido de ti misma, que te has creído de manera inconsciente. Entonces hoy, para que tú aprendes a vivir en una alta frecuencia y que esa alta frecuencia no es de un determinado tiempo, no es cuando tú te sientes al tope, al millón o cuando las cosas fluyen muy bien, sino que aprender a estar y aprender a ser, no hacer. Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que hay o de lo que no hay, pero tu estado vibracional, tu nivel de frecuencia,
La identidad máxima y potente de ti es lo valioso. Eso es más importante que tú te debes de recordarte, que tú te debes de decir, de reafirmar y conectarte con esa identidad sumamente elevada o elevado. ¿Por qué te digo aquí en este video que es importante recordarte? Porque muchas veces pasamos de un polo a otro polo muy instantáneamente. Y como seres humanos que somos, nos debilitamos literalmente. A veces decimos que, wow, creerme así por el tiempo suficiente, parece que la vieja versión arrastra para abajo. O recuerda aún, te cuenta la historia, te traen suceso, te traen experiencia, hasta imagen mental. Y no te lo digo tanto a ti, me lo digo porque soy la persona que ha experimentado. Y a veces, por estar en esa identidad, en ese mundo mental muy carente, ¿qué hace la energía? ¿Qué pasa con la frecuencia? Obviamente se disminuye, viene para abajo y por ende viene todo el paquetazo de las dudas, del miedo, de la incertidumbre y al no estar presente. Por eso en este video te estoy compartiendo lo que tú debes de aprender para sí o sí, sea cual sea las circunstancias o el estado emocional en que tú estés vibrando, en que tú estés pasando, es aprender a reconocer esas leyes universales, esas leyes del universo que no se juegan, que no hay una manera de jugar o dudar. Sí o sí es el amor, sí o sí es la paz, sí o sí es el estar bien, sí o sí es la salud. Sí o sí es todo de lo que de Dios viene o de lo que de la vida viene. No hay duda alguna. Es vivir constantemente en certeza, vivir constantemente recordando tu fuente, tu base. Y por ende, todo tipo de miedo, inclusive preocupaciones, se desvanecen. Pero es aprender a estar firmemente, poner raíces, huellas, a estar arraigada, literalmente echar raíces, ser como el árbol plantado en buena tierra. Y hoy tú y yo somos ese árbol. Por lo tanto, poner las raíces, agarrarnos firmemente, sembrarnos, echar raíces. ¿En dónde? No en cualquier tierra, en cualquier espacio, sino que echar raíces en las leyes del universo. Entonces, venga lo que venga, tsunamis, ideas, pensamientos, identificación con el ego, mente, tiempo, todo eso que conlleva miedo, que conlleva preocupaciones, que conllevan estrés, todo. No es y no serás vencible. ¿Por qué? Porque tu raíz muy fuerte y tu cimiento muy cimentado está sobre roca firme. ¿Y cuáles son esas rocas firmes? Son las leyes del universo. Entonces, cuando comprendes esto, es inevitable que tu frecuencia,
tu alta vibración, el modo de estar de manera extraordinaria, de manera estupenda. Es inevitable. A veces no tienes por qué hacer tantas cosas. A veces no tienes por qué preguntarte qué más acción debes de hacer para vivir o para sentirte en una alta frecuencia o vibrar frecuentemente en alta extensión, sino que es recordar esa identidad, es ir a favor de las leyes del universo y no en contra de esas mismas leyes. Porque el sufrimiento existe cuando uno se desvía, cuando uno se va o se aparta. Ir por sus propios resultados, ir por sus propios beneficios, ir por sus propias satisfacciones. Y cuando eso ocurra, te has separado. Es como el árbol se ha separado una rama de la fuente, de la base. Entonces, hoy, querida o querido, para sentirte conectada de manera maravillosamente y el tiempo necesario, vivir en una alta frecuencia y que eso es inevitable y por ende es inaquitable, que nadie puede quitar, es aprender a ir sí o sí y recordar esas leyes universales que no son negociables, porque eso es lo que nos merecemos como seres humanos, vivir de manera armónicamente con el todo y con el fluir de la vida. Espero que este valor haya sido de máxima bendición para tu vida. Recordar que ir a favor de las leyes del universo es igualmente a estar en un estado de frecuencia muy y masivamente alta, en una vibración potente, en una vibración masiva, brutalmente inaquitable. Te mando un beso, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y también comparte este contenido con quien crees que es merecedora o merecedor de escuchar este video del día de hoy. Así que muchas bendiciones, let's go.